Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre el código de fallo P2285, circuito del sensor de presión de control del inyector valor bajo. Este código puede ser un poco intimidante, pero no te preocupes, te voy a explicar todo lo que necesitas saber. Primero, vamos a hablar sobre qué es el sensor de presión de control del inyector y cómo funciona. Luego, vamos a analizar las causas más comunes del código P2285. Finalmente, te voy a mostrar cómo diagnosticar y solucionar este problema. Si estás experimentando este código de fallo, no te preocupes, hay una solución. Con un poco de ayuda, podrás diagnosticar y solucionar el problema tú mismo. Así que quédate conmigo y aprende todo lo que necesitas saber sobre el código P2285. El código de falla P2285 indica un problema con el circuito del sensor de presión de control del inyector. Este sensor es responsable de monitorear la presión del combustible en el riel de inyección, y envía esta información a la unidad de control del motor, ECU. La ECU utiliza esta información para ajustar la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros. Si el sensor de presión de control del inyector falla, la ECU no podrá determinar la presión del combustible con precisión. Esto puede provocar que se inyecte demasiado o muy poco combustible en los cilindros, lo que puede causar una serie de problemas, como pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, ralentí inestable, humo negro del escape, encendido del testigo de avería del motor. Las causas más comunes del código de falla P2285 son: sensor de presión de control del inyector defectuoso, cableado o conectores del sensor dañados, riel de inyección obstruido, bomba de combustible defectuosa, válvula de control de presión del combustible defectuosa. Para diagnosticar el código de falla P2285, se debe realizar una inspección visual del sensor de presión de control del inyector y su cableado. También se debe verificar la presión del combustible en el riel de inyección. Si la presión del combustible es demasiado baja o demasiado alta, es posible que el sensor de presión de control del inyector esté defectuoso. Si el sensor de presión de control del inyector y el cableado parecen estar en buen estado, es posible que el problema esté en el riel de inyección, la bomba de combustible o la válvula de control de presión del combustible. Se debe realizar una prueba de diagnóstico más exhaustiva para determinar la causa exacta del problema. La reparación del código de falla P2285 dependerá de la causa del problema. Si el sensor de presión de control del inyector está defectuoso, deberá ser reemplazado. Si el cableado o los conectores del sensor están dañados, deberán ser reparados o reemplazados. Si el riel de inyección está obstruido, deberá ser limpiado. Si la bomba de combustible o la válvula de control de presión del combustible están defectuosas, deberán ser reemplazadas. Para evitar el código de falla P2285, se recomienda realizar un mantenimiento regular del vehículo. Esto incluye cambiar el aceite y el filtro de aceite con regularidad, así como inspeccionar el sensor de presión de control del inyector y su cableado en busca de daños. También es importante utilizar combustible de alta calidad, y evitar conducir con el tanque de combustible vacío. El código P2285 indica un problema con el circuito del sensor de presión de control del inyector. Este sensor es responsable de monitorear la presión del combustible en el riel de inyección, y si la presión es demasiado baja, el código P2285 se almacenará. Algunos de los síntomas más comunes del código P2285 incluyen: luz de verificación del motor encendida. Esta es la señal más común de que hay un problema con el vehículo. Pérdida de potencia. Si el sensor de presión de control del inyector no funciona correctamente, el motor puede no recibir suficiente combustible, lo que puede provocar una pérdida de potencia. Ralentí irregular. Un sensor de presión de control del inyector defectuoso también puede causar un ralentí irregular. Aumento del consumo de combustible. Si el motor no recibe suficiente combustible, puede trabajar más duro para compensar, lo que puede provocar un aumento del consumo de combustible. Dificultad para arrancar. En algunos casos, un sensor de presión de control del inyector defectuoso puede dificultar el arranque del motor. Si su vehículo muestra el código P2285, es importante diagnosticar el problema lo antes posible. Hay varias maneras de diagnosticar el código P2285, incluyendo: leer los códigos de problemas. El primer paso es leer los códigos de problemas que se almacenan en la computadora del vehículo. Esto se puede hacer con un escáner OB2. Inspeccionar el sensor de presión de control del inyector. Una vez que haya leído los códigos de problemas, debe inspeccionar el sensor de presión de control del inyector. Busque cualquier daño visible, como cables sueltos o conectores corroídos. Probar el sensor de presión de control del inyector. Si el sensor de presión de control del inyector parece estar en buen estado, deberá probarlo para asegurarse de que está funcionando correctamente. Esto se puede hacer con un multímetro. Comprobar el cableado y los conectores.
También debe comprobar el cableado y los conectores del sensor de presión de control del inyector. Busque cualquier cable roto o conectores sueltos. Si ha diagnosticado el código P2285 y ha encontrado el problema, deberá solucionarlo. Hay varias maneras de solucionar el código P2285, incluyendo reemplazar el sensor de presión de control del inyector. Si el sensor de presión de control del inyector está defectuoso, deberá reemplazarlo. Reparar el cableado o los conectores. Si el cableado o los conectores del sensor de presión de control del inyector están dañados, deberá repararlos. Limpiar el sensor de presión de control del inyector. En algunos casos, el sensor de presión de control del inyector puede estar simplemente sucio. Puede intentar limpiarlo con un limpiador de contactos eléctricos. Una vez que haya solucionado el problema, deberá borrar los códigos de problemas de la computadora del vehículo. Esto se puede hacer con un escáner OB2. El código P2285 puede ser un problema frustrante, pero con la información correcta, puede diagnosticarlo y solucionarlo usted mismo. Si no está seguro de cómo diagnosticar o solucionar el código P2285, consulte a un mecánico cualificado.